Muy buenas tardes. De antemano, muchísimas gracias por la invitación que me hace la universidad para realizar esta breve conferencia relacionada con el tema del abuso sexual infantil. Básicamente lo que se quiere es reconocer la sintomatología de las agresiones sexuales en nuestro contexto nacional, detectar elementos de riesgo y posibles desviaciones del desarrollo psicosexual esperables en niños y adolescentes en cada etapa del ciclo vital. También se pretende aplicar conceptualizaciones técnicas y herramientas propias de la evaluación social y psicológica en casos de abuso sexual infantil. También pues lo que se pretende es que se realice una intervención de manera oportuna en los posibles casos, en los contextos escolares, en la salud pública, programas de protección, según pues sea el caso que se vaya a estudiar. Voy a tener en cuenta el curso que realicé con la doctora Claudia Delgado Díaz y con la doctora Jocelyn González Lugo, mencionando algunos elementos descriptivos y especialmente teóricos que nos pueden servir para poder complementar esta charla. Nuevamente, muchísimas gracias por establecer conexión los estudiantes de la universidad, igualmente los colegas que todo el tiempo están inquietos e interesados por todo este tipo de temáticas, y por otro lado el público en general. Muchas gracias por estar presentes en esta intervención que realizaré el día de hoy. Posiblemente este video va a quedar en plataforma. Si alguien lo desea repetir, allí estará para cualquier consulta posterior. El abuso sexual infantil en cualquiera de sus formas es un fenómeno psicosociocultural altamente complejo que afecta a los niños, niñas y adolescentes de todas las edades y de todos los contextos socioculturales. En nuestro país, Colombia, existe una alta incidencia del fenómeno. Sin embargo, se estima que existe una gran cifra negra de casos que no fueron detectados ni denunciados en el momento oportuno. Por ello, la importancia de conocer a fondo lo que son el maltrato y el abuso infantil, porque teniendo en cuenta los perfiles del abusador, la vulnerabilidad de los niños y niñas, los mitos alrededor del abuso y demás aspectos permiten que podamos prevenirlos. Empecemos entonces. ¿Qué es el abuso sexual? El abuso sexual infantil es una realidad más cotidiana de lo que nos gustaría a todos reconocer. Al mismo tiempo es una realidad oculta. Lo es tanto por su carácter delictivo inherente, porque el agresor sabemos que intentará por todos los medios de que sus actos no se revelen, pero también por el silencio al que las víctimas se ven condenadas. Este silencio se debe por una parte a las estrategias de manipulación ejercidas por el abusador, y por otra a la situación de indefensión en la que los niños, niñas y adolescentes víctimas se encuentran por motivos evolutivos y las limitaciones propias de su edad. El abuso sexual infantil se refiere a contactos o interacciones entre un niño o una niña con un adulto o agresor. Usa a una persona menor de edad para estimularse sexualmente él mismo, al menor de edad o a otra persona que puede ser a su vez un adulto u otra persona menor de edad. Los agresores, lógicamente sabemos que suelen ser adultos, conocidos por los niños, pero en ocasiones también pueden ser menores de edad los agresores. Existen diferentes formas de abuso sexual. Se puede diferenciar entre aquellas que requieren contacto físico, como la violación, el incesto, la pornografía, la prostitución infantil, la sodomía, los tocamientos, la estimulación sexual, y sin contacto físico, solicitud indecente a un niño o seducción verbal explícita,
realización de acto sexual o masturbación en presencia de un niño, exposición de los órganos sexuales a un niño, promover la prostitución infantil, la pornografía y la corrupción de menores. Hay diferentes tipos de abusos sexuales. Entre ellas vamos a mencionar el abuso sexual abierto, que se refiere a que este tipo de abuso es el que se da de manera abierta y directamente sexual. El abuso sexual encubierto es mucho más cauteloso y por lo tanto más difícil de asemejar. El otro, donde el abusador toca sexualmente a la víctima, es la forma más común en la que se da el abuso sexual en la niñez. Obligar al menor a tocar sexualmente al abusador. Un adulto puede exigir a un menor a que lo toque sexualmente de múltiples maneras. Sexualizar verbalmente con el menor, conversar de sexualidad mientras no sea con fines de adiestrar el tema, es inadecuado y puede ser hondamente invasivo. Fotografiar a los menores con fines sexuales. El objetivo de una fotografía o un video debe ser guardar una experiencia y poder recordarla, no que sirva como material para que un adulto lo utilice con fines sexuales. Abusar verbal o emocionalmente del menor con expresiones con contenido sexual. En este tipo de abuso, donde el adulto utiliza conocimientos con contenido sexual para nombrar al pequeño y someterlo, utilizar terminología como golfa, maricón, etc. Otro tipo de abuso es mostrar al menor material pornográfico, como tener revistas con pornografía, ver películas con contenido explícito, etc. Burlarse del desarrollo psicosexual del menor y de sus órganos sexuales. Esta puede ser otra manera de abusar verbalmente del menor con expresiones de contenido sexual. El exhibicionismo. Exteriorizar los genitales a un menor con fines de alcanzar placer sexual se conoce como exhibicionismo y este es otro tipo de abuso sexual. Masturbarse o tener relaciones en frente del menor es otra manera que se presenta como forma de exhibicionismo. Tenemos otro que es el voyerismo. Este voyerismo es bien complejo porque implica mirar la desnudez del otro para obtener placer sexual. Abusar físicamente del menor para obtener excitación sexual. Reglas rígidas con la vestimenta o por el contrario obligar al menor a vestirse de manera provocativa. Cuando una persona es obligada a vestirse de cierta manera puede sentirse avergonzada, incluso empieza a despreciarse a sí misma. Presenciar cómo abusan sexualmente de alguien más. Independientemente de que el menor sea o no abusado sexualmente, el ver o escuchar cómo otra persona ha sido abusada resulta un evento altamente traumático. Y otro tipo de abuso sexual es prostituir al menor, es obligarlo a realizar trabajos sexuales. Ahora hablemos de las víctimas del abuso sexual infantil. No existe un perfil único en víctimas de abuso sexual, aunque en estudios con abusadores se coincide en que buscan a las víctimas más vulnerables, indefensas y desprotegidas. Estos son los niños con mayor riesgo. La mayoría de abusos se cometen en víctimas menores de 8 años. Muchas veces solo serán detectados llegando a la adolescencia, en donde los síntomas sean evidentes. Un 58% de los abusos serán realizados entre los 3 y los 7 años. Otra etapa vulnerable es la pubertad debido a los cambios físicos que se presentan sobre todo en las niñas, acercándose a la adolescencia. En relación al sexo de la víctima tampoco parece existir gran diferencia. Se tiene más denuncia por parte de mujeres. Sin embargo, recordemos que los hombres, debido a que pueden sentirse más avergonzados de denunciar o incluso comentar a alguien por el tema cultural. Las víctimas serán niños que el abusador sabe que podrá seguir manipulando debido a que conoce la indefensión en la que se encuentra. Actualmente, otras víctimas que es necesario mantener bajo una observación más minuciosa son los niños con alguna discapacidad mental. Debido a que no tener los medios para comunicarnos qué les ha sucedido, pueden desarrollar trastornos paralelos que conduzcan a depresiones u otro tipo de situaciones que pueden llegar a afectar aún más su salud. Cualquier niño puede llegar a ser víctima de un abuso sexual. Continuemos.
Miremos el perfil del abusador. En Colombia ocupamos un alto nivel en venta de pornografía infantil, en trabajo webcam también. Un negocio lucrativo que nos arroja datos de la existencia de muchas personas consumiendo estos materiales y que nos pueden dar una perspectiva de la cantidad de abusadores sexuales que uno se puede encontrar en la calle sin darse cuenta. Así como la víctima no cuenta con un perfil establecido, el abusador también puede ser cualquier persona que se encuentre alrededor de cualquier niño. En porcentajes más altos serán hombres. Sin embargo, las mujeres también ocupan un porcentaje dentro de estas estadísticas. Los abusadores pueden ser un padre de familia que agrede a sus propios hijos, un padrastro, cualquier familiar, abuelo, hermano, primo, un profesor, un entrenador, un doctor, un pastor, un vecino, un sacerdote o simplemente cualquier desconocido. Son personas que difícilmente se acercan de forma violenta. Generalmente es gente muy amable que será difícil detectar y que incluso, aunque el niño lo denuncie, puede ser que le resulte difícil a los padres creer que su hijo ha sido abusado por estas personas. Tienen tácticas que van desde complacer las necesidades de la víctima para obtener consentimiento del abuso por parte de la víctima, hasta los que amenazan a sus víctimas de muerte si es que llegan a revelar el abuso. Bien, vamos ahora con los mitos y las realidades del abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil sigue siendo uno de los grandes tabúes de nuestra sociedad colombiana. Es tanto el horror que produce pensar que un adulto pueda abusar a un niño indefenso que parece que uno se queda ciego ante esta realidad y ante toda esa cantidad de casos que llegan a diario. Entonces, el mito y la realidad. El mito: los abusadores sexuales son personas desconocidas para el niño. La realidad: según datos ofrecidos por las diversas asociaciones encargadas especialmente del tema del abuso sexual infantil, el AASI, más del 80% de los abusos sexuales son cometidos por personas del entorno familiar del niño. Mito: los únicos que abusan sexualmente de los niños son los hombres. Los datos recogidos por los diferentes estudios realizados sobre el ASI muestran que la mayoría de ellos son cometidos por hombres. Mito: los ASI solo ocurren en los países menos desarrollados. La realidad muestra que los abusos sexuales ocurren en todos los países, eso incluye a Colombia. En los medios de comunicación solo escuchamos una mínima parte de la realidad, aquellos que son más morbosos, pero hay muchos que no llegarán nunca a nuestro conocimiento. El ASI no tiene importancia, los niños lo olvidan todo. La realidad: muchos abusadores sexuales se escudan en que al ser tan pequeños no van a recordar lo que les ha ocurrido, que los niños son muy fuertes y se reponen de todo. Los abusos sexuales generan secuelas que pueden ser muy graves. Da igual a la edad que ocurran, porque estamos hablando de que se corrompe no solo el cuerpo de un niño, sino también su mente. Se le enseña un tipo de amor que no tiene nada que ver con el amor. Se le puede chantajear con cosas, hacerle creer que él está queriendo lo que le ocurre, y se le genera tal tipo de confusión que llega un momento en el que se rompe por dentro. Mito: solo se produce en familias desestructuradas o de nivel sociocultural bajo. La realidad: el abuso sexual infantil no entiende de familias estructuradas o desestructuradas, tampoco de niveles culturales o económicos. Ocurre en todo tipo de familias y hogares. Los abusadores pueden ser encantadores cara a la sociedad, personas que jamás pensarían que tienen ese problema, pero no dejan de ser abusadores sexuales en el interior de los hogares o con determinados niños. El mito: los únicos que sufren abuso sexual infantil son los niños varones. Los estudios muestran que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufren abusos sexuales antes de los 17 años. Nadie que tú conozcas ha sufrido así. La realidad es que no es algo que una persona cuente abiertamente, puesto que suele ir acompañado por temor a no ser comprendido, a generar lástima. Se puede sentir vergüenza y culpabilidad, temor a que no les crean lo que puedan decir y temor a ser rechazados, a que les traten de una manera diferente por la situación que han vivido.
Mito. El así ocurre porque los niños excitan o provocan a los adultos. Realidad. Según las asociaciones y los estudios realizados, solo un pequeño porcentaje de las personas que han sufrido ASI se convertirán en agresores sexuales. El ASI ocurre porque los niños excitan o provocan a un adulto. Un niño no es culpable de sufrir así. Los niños no tienen nociones de la sexualidad adulta, ni entienden de excitaciones, ni provocaciones tal como las entiende un adulto. El abuso sexual infantil se da en un entorno de poder y el adulto es quien tiene todo el peso. El menor solo se deja cuidar por un adulto en quien confía. Mito. Las personas que han sufrido ASI se convertirán en agresores sexuales. Según las asociaciones y los estudios realizados, solo un pequeño porcentaje de las personas que han sufrido ASI se convertirán en agresores sexuales. Cuando una persona trabaja su historia, lo que ha vivido en la infancia y cómo eso le ha podido repercutir en su vida adulta, la probabilidad de convertirse en agresor va a ser menor. Es igual que aquellos que han sufrido maltrato infantil y por ello no te vas a convertir por eso en maltratador. Mito. Los ASI solo son cometidos por adultos. Tanto adolescentes como niños pueden abusar de otros niños, pero se suele entender o interpretar como un mecanismo de repetición de algo que han podido vivir, ver o que no entienden que no está bien. Hay que diferenciar el abuso sexual infantil de los juegos sexuales infantiles que se suceden en estas edades y que tratan de conocer la propia sexualidad, las diferencias corporales y que no estaría tratándose de un juego de poder, generarán un consentimiento de ambas partes y suele hacerse desde la inocencia. Otro mito. Si un niño o adolescente no quiere, dirá no. Es terrible imaginar a un niño o un adolescente en una situación como esta, intentando gestionar un abuso, planteándose 1000 cuestiones en la cabeza a la vez. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está haciendo este adulto? ¿Me lo he buscado yo? A esto tenemos que sumarle el hecho de que los abusadores suelen ser personas del entorno más mayores y que saben dominar al menor a través del miedo. Un miedo que es capaz de dejar sin voz, sin poder decir no a cualquiera. El hecho de que no haya violencia física no quiere decir que haya consentimiento. En el abuso sexual nos encontramos otras características, es más silencioso y en la sombra parece que nadie se da cuenta de ello. Y para ello se utiliza todo lo indicado anteriormente para conseguir que el niño se sienta culpable, solo, asqueado o que nadie le vaya a creer, guardando simplemente silencio. Otro mito. El ASI es esporádico. Teniendo en cuenta los anteriores mitos, nadie se extrañará si decimos que el abuso sexual infantil no es algo esporádico, sino que suele ser un abuso que se mantiene en el tiempo. Mito. Cuando se descubre un abuso, se denuncia. La mayoría de los abusos sexuales en la infancia, como indiqué, son cometidos por familiares o personas del entorno cercano del menor, por lo que suelen ser silenciados por los demás familiares y nunca llegan a denunciarse. A veces llega al punto en el que la realidad sobrepasa y se niega lo descubierto, a pesar de tener la verdad frente a los propios ojos. Bien, hoy tenemos bastante quórum, interesante. Vamos a continuar entonces teniendo en cuenta todos estos elementos, pero pues faltarán una cantidad de conceptualizaciones, pero lo más importante es que en esta breve conferencia podamos entender cómo se desarrollan este tipo de abusos en nuestro país. Cuando era niña, disfrutaba mucho las fiestas que se hacían en casa, sobre todo porque se reunía la familia. Comíamos juntos, contaban aventuras chistosas y además bailábamos. Casi siempre llegaba el tío Charlie. Todos lo querían mucho y decían que era muy divertido. A mí me caía muy bien porque jugaba conmigo y me decía que era muy bonita. No me importaba tener que ayudar a recoger al día siguiente. Me gustaba ayudar a mi familia. A veces hasta el tío Charlie se quedaba a limpiar. Sin embargo, un día
algo cambió. El tío Charlie se había quedado en casa y, cuando nadie más estaba cerca, me dijo: «Hoy te ves especialmente guapa». Me sentó en sus piernas e intentó darme un beso. Aunque esa vez logré escapar de él, me hizo sentir muy mal. Lo peor fue que al ratito me dijo que en la siguiente ocasión la íbamos a pasar muy bien, pues pensaba enseñarme unos juegos nuevos muy divertidos, que de seguro me iban a gustar, y yo, por algún motivo, me sentía asustada, como si me hubiera amenazado. No sabía qué hacer o si debía contárselo a alguien, hasta que una tarde, mientras volvíamos del parque, mi mamá me preguntó por qué estaba tan triste, y aunque me daba pena, le dije la verdad. Mi mamá no me creyó. Me pidió que dejara de decir mentiras y hasta dijo que por mis mentiras podía crear problemas y separar a la familia. Pronto tuvimos otra reunión familiar. Ese día, mi tío le pidió a mi mamá que lo dejara quedarse a dormir en la casa. Antes, eso me hubiera dado gusto, pero esa vez sentí miedo de lo que pudiera ocurrir. No la pasé bien, dije que prefería irme a dormir y mi mamá me dio permiso. Solo que antes, mi tío me advirtió que al rato pasaría a darme el beso de las buenas noches. No entendía por qué mi tío se portaba así. O él siempre fue igual y yo no me había dado cuenta, o todo esto era mi culpa y yo, sin querer, lo provoqué. No sabía qué pensar, pero sí recuerdo que tenía mucho miedo. Cuando pensé que iba a tener una pesadilla aún estando despierta, llegó mi mamá a decirme que durmiera tranquila, porque le había ordenado al tío Charlie que se fuera y que nunca regresara a nuestra casa. Es verdad que al principio mi mamá pensó que yo mentía, y eso me hizo sentir mal, pero a partir de lo que le dije, ella empezó a fijarse más. En la fiesta vio cosas que no le gustaron, y decidió actuar. Ella me explicó que fue mi tío quien no se portó bien y que yo no había hecho nada malo ni era culpable de nada. Me felicitó por haber tenido el valor de hablar y se disculpó por no haberme creído al principio. Yo me sentí muy segura, porque a pesar de que a mi mamá le costó trabajo creerme, al final lo hizo y me defendió, porque sé que en otros casos esto no ocurre así con la primera persona que hablas. Entonces, hay que seguir contándoselo a otros adultos en los que confiemos, hasta que alguno nos crea y nos ayude a alejar a quien nos hace sentir mal. Importante esto que quiero mencionar: síntomas del abuso sexual infantil. La violencia sexual en niños se ha convertido en un problema de carácter mundial. Se ha llegado a posicionar como uno de los principales problemas de salud pública. Miremos entonces los síntomas del abuso sexual infantil. Puede abarcar los siguientes en conjunto: trastornos intestinales, como incontinencia para evacuar, orinar involuntariamente, trastornos alimentarios como la anorexia nerviosa o, en el caso contrario, comer compulsivamente y volverse obeso. Síntomas rectales o genitales como dolor al orinar, al evacuar, comezón o secreción vaginal. Dolores de cabeza repetitivos, problemas para dormir o dormir excesivamente. Dolores de estómago o dolencia vaga. Aquí quiero mencionar el referente porque fue tomado de un libro español. Se llama El abuso sexual infantil, un diagnóstico a tiempo puede salvar tu vida, de la clínica DAM. También pueden presentar con frecuencia y sin causa aparente moretones, raspones, laceraciones, mordeduras, quemaduras, fracturas, lesiones vaginales, lesiones en el ano, en la boca y garganta, lesiones no penetrantes, pero que involucran el pubis, el clítoris y los labios, como las anteriores mencionadas. La víctima puede quejarse de dolores crónicos, el síndrome de hiperventilación crónico, respira rápido y profundo, pudiendo presentarse mareos y desmayos.
y debido también a estrés constante que baja las defensas de su cuerpo, puede llegar a sufrir enfermedades del corazón, neoplasias o cáncer, enfermedades reumatológicas, úlceras gástricas, enfermedad pulmonar, una enfermedad neurológica, convulsiones y muchas otras. Además de las lesiones anteriores, también están las problemáticas de embarazo y la adquisición de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, la gonorrea por clamidia, el condiloma acuminado, es decir, las verrugas genitales, uretritis, herpes genital, candidiasis, vaginosis bacteriana, cervicitis. En fin, la mayoría de estas enfermedades pueden aparecer combinadas mayormente en las niñas y en los adolescentes. Prevención del abuso sexual infantil. Es indispensable observar todo cambio radical en la conducta de los niños para poder actuar antes de que el abuso siga ocurriendo y ocurra durante varios años. Lograr encontrar la forma de comunicarnos con los niños de acuerdo a su edad, lograr crear confianza de que serán escuchados y no juzgados al momento de decir sí, es que se sienten en riesgo o están siendo abusados. Algunas técnicas utilizadas por los psicólogos pueden servir de guía para los padres para tratar oportunamente cualquiera de estas situaciones. Podemos utilizar el juego y por medio de títeres, dibujo o disfraces, lograr crear una comunicación que nos permita saber de qué manera actuar ante la situación del niño. Es necesario aprender ciertos simbolismos o significados que se le puede otorgar a cualquier abusador. Estos son generales en la mayoría de las culturas, como el hombre lobo, personaje elegido como el representante del abusador sexual. Los disfraces, por su parte, nos darán señales que hablen más acerca de la personalidad del abusador, una imitación por parte del niño para saber cómo es que ha sido abordado. Incluso puede actuar con formas de manipulación, así como las amenazas de las que está siendo objeto la víctima. Los dibujos nos permiten también no solo lograr establecer si está sucediendo el abuso sexual, nos podrán informar el contexto en el que el niño se encuentra y cómo se siente en relación a su casa, su escuela o lugar en el mundo. Lo más importante para la prevención del abuso es hablar con ellos y explicarles que deben cuidarse y no deben permitir ningún tipo de acercamiento. Hablar con claridad de lo que buscan estos sujetos y las formas en cómo se acercan. Es importante platicar con ellos, visualizar respuestas correctas en caso de que el abuso ya exista. Se debe generar un ambiente de confianza y no de crítica, enojo o reproche. Recordemos que son víctimas y ellos no han buscado nada. Como tampoco puede ser culpa de sus cuidadores debido a que el riesgo es difícil de calcular. Cuando se explique a los niños, sobre todo a los más pequeños, acerca de por qué no deben dejarse tocar, se les debe explicar por qué no se deben tocar sus partes íntimas. Lo mejor para frenar el abuso sexual será la prevención de este, y blindar a los niños con herramientas para pedir ayuda y poder expresar lo que ya les ha sucedido. Veamos grosso modo ahora las consecuencias del abuso sexual infantil. El abuso sexual es tan agresivo y tan perverso que todas las áreas de la personalidad quedan totalmente afectadas. La primera de ellas es la sexualidad. Determinar el daño y en qué grado se produce depende de diversas variables. Puede darse desde una sexualidad muy inhibida y reprimida a conductas sexuales compulsivas que desencadenen en la promiscuidad o incluso en la prostitución. Esta última se relaciona de una forma altísima con experiencias de abuso en la infancia. Trabajos que se han realizado, trabajos de campo con trabajadoras sexuales, desafortunadamente nos arrojan esta información. A nivel cognitivo y emocional, pues afecta todo lo que tiene que ver con los pensamientos, la capacidad de atención, dificultad para relacionarse, rabietas, pataletas. También provoca estrés postraumático y trastornos disociativos de identidad. Hay casos en los que las víctimas no recuerdan los hechos, pero eso no evita las secuelas.
Un estudio afirma que casi la mitad de las víctimas, un 48%, olvida con qué frecuencia sufrieron los abusos. Contarlo es una necesidad para avanzar. El primer paso que hay que dar para superar un abuso sexual es desvelarlo y reconocerlo, pues el silencio seguirá manteniendo la sintomatología. La víctima se queda atrapada y aumenta su sentimiento de culpa, la responsabilidad o incluso la vergüenza de que incluso hubiera sentido algún placer. Las víctimas se sienten culpables por no haberse defendido o por no haber pedido ayuda. A la hora de superar las secuelas influyen diversos factores. Por un lado, la edad en la que comenzaron, así como la frecuencia e intensidad. Por otro, la respuesta y apoyo de la sociedad y la familia es muy necesario. Desgraciadamente, hay muchas veces en las que los niños no pueden hablar. La sociedad y la familia no les responden y ellos callan. El abuso sexual infantil es el tabú más profundo en todas las culturas y civilizaciones desde hace siglos. Necesitamos analizar a profundidad las leyes y las normas que se están estableciendo en torno a esta problemática tan terrible del abuso sexual infantil. ¿Qué hacer en caso de abuso sexual infantil? Los niños que han sufrido abuso sexual y sus familias necesitan evaluación y tratamiento profesional. Los especialistas en el área, médicos, pediatras, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, pueden ayudar a los niños que han sido abusados a recuperar su sentido de autoestima, a sobrellevar sus sentimientos de culpabilidad sobre el abuso, a orientar a las familias de cómo manejar la difícil situación y a comenzar el proceso de superación del trauma. Estos tratamientos pueden minimizar las consecuencias en su vida futura. Entonces, algunas recomendaciones. Primero, trate de conservar la calma y converse con el niño o la niña en un lugar privado. Muestre control de sus emociones. No se desborde, ya que así se va a agravar el hecho. Conviene mantenerse a la altura física del niño y la niña, por ejemplo, invitarlo a tomar asiento, haciendo todo lo posible por ser empático y empática, mantener siempre una actitud tranquila. Hay que procurar que se sienta escuchado, acogido, que le creamos, respetado a medida que va relatando los hechos. Se puede preguntar de manera abierta si alguien tocó su cuerpo o genitales o le hizo otras cosas sexuales. Se puede preguntar por el signo que le hace sospechar o por algún indicador como la develación parcial del niño o de la niña. Por ejemplo, vi que dejaste una hoja sobre la mesa de tu dormitorio, donde decías que estabas sufriendo por un secreto. ¿Me puedes contar más? Quiero ayudarte en esto. ¿Qué hay que hacer? Creamos en el niño, creamos en la niña, creamos en el adolescente. Protejamos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Evitemos el contacto con quien sospechamos del abuso. Transmitámosle que lo sucedido no ha sido culpa suya, y así es. Importante, generar la alerta y hacer la denuncia. Pidamos siempre la ayuda especializada a un equipo interdisciplinario. Lo vamos a encontrar. Una vez más, quiero dar un agradecimiento sincero a los maestros allá en España, ciudad de Valencia, al Centro de Ayuda Psicológica, a la universidad, por permitirme estas palabras en esta conferencia virtual sobre abuso sexual infantil. Espero que estas palabras nos hayan dado luz, especialmente para que podamos desde nuestro ámbito profesional sacar adelante a nuestra sociedad que tanto requiere nuestra ayuda. Muchísimas gracias desde Bogotá, Colombia. Un abrazo a todos ustedes. Gracias por permitirme este espacio y hasta una próxima. Chao.